Vamos ahora a detallar todo lo que está ocurriendo pues en el plano político. El pasado viernes, justo terminando el noticiero, Raúl, se dio la información que el gobierno había decidido suspender la licencia, o mejor dicho, este Consejo de Minería, suspender la licencia de construcción otorgada a Southern Copper Perú para la ejecución del proyecto Tía María en la provincia de Islay durante el plazo de 120 días. Para muchos esto fue un retroceso por parte del Ejecutivo. Luego, en los últimos días, también se ha dado a conocer la difusión de un audio en donde se le escucha pues al presidente de la República sostener esta reunión el 24 de julio con los gobernadores y las autoridades de Arequipa, y también esto ha sido incluso considerado por muchos un retroceso. Tenemos en la línea telefónica a Javier Carabedo, él es especialista en conflictos sociales de la Universidad Ruiz de Montoya. Señor Carabedo, buenas tardes, bienvenido a Nacional. ¿Cómo usted lee o qué lectura tiene usted de en principio de esta suspensión de la licencia de construcción por 120 días? Bueno, buenos días Jennifer, buenos días Raúl. Buenos días. Bueno, en primer lugar, hay una serie de implicancias, ¿no? Hay implicancias legales, hay implicancias políticas y también implicancias sociales. Las implicancias legales, en realidad, más que se trata de una suspensión, efectivamente, en el marco de un procedimiento administrativo de revisión para evaluar los recursos presentados por las autoridades de Arequipa y los frentes de defensa, ¿no es cierto?, del Valle. Entonces, en sentido estricto, todavía la decisión de fondo no se ha tomado respecto al proyecto. ¿No? Señor Carabedo. Según la resolución de suspensión, se van a tomar unos 120 días efectivamente para evaluar el tema de fondo. Señor Carabedo, esta decisión que es transitoria del Consejo de Minería, para usted, ¿está generando un precedente a futuro cuando otras organizaciones sociales se opongan a determinadas inversiones? ¿Está generando una especie de jurisprudencia positiva o negativa? ¿Usted cómo lo observa? Yo creo que en este punto del conflicto, ¿no es cierto?, hay que enfocar, digamos, las energías en ver esta como una oportunidad para generar el espacio de diálogo que no se ha podido generar previamente, ¿no?, con todas las condiciones, pero en ese espacio de diálogo, más allá digamos, de plantear un diálogo a ver si sale el proyecto o a ver si se cancela el proyecto, es poner sobre la mesa las distintas agendas legítimas, las preocupaciones legítimas de las distintas partes, ¿no? Tener esa como una oportunidad. Entonces, y en ese marco, poder abordar las distintas preocupaciones que hay sobre los aspectos ambientales, sobre los aspectos sociales, sobre los aspectos económicos, ¿no es cierto?, sobre estos aspectos, sobre la legalidad de los procedimientos, sobre si efectivamente estos generan malos precedentes o no. Es decir, todos estos temas deberían ser materia de una conversación profunda, de fondo, sobre la relación, ¿no es cierto?, de cómo están establecidas la normatividad. Un acto administrativo, que como fue la licencia que se le dio a la Southern, ¿puede ser suspendido por un movimiento social, porque la gente protesta? Bueno, si uno lee la resolución emitida por el Consejo de Minería, da una serie de argumentaciones legales, ¿no?, que incluso incorpora elementos de la Oficina de Gestión Social del Ministerio, evaluando los posibles impactos a terceros, digamos, de continuar este conflicto. Incluso hay, no necesariamente se señala en la resolución, pero también como parte del análisis hay una preocupación que la extensión y seguir esta dinámica de polarización del conflicto termina afectando incluso a otros proyectos mineros, ¿no es cierto?, que están en el sur del país y que representan una parte importante de la economía nacional. Ahora, señor Carabedo, pero eso no escapa de las competencias del Consejo de Minería, es decir, este es un tema que de repente podría ser abordado, ¿no? Otra problemática, no es suficiente como justificación para esta suspensión. Claro, eso ya es entrar en un detalle legal específico, administrativo, que puede tener, digamos, posiciones a favor, en contra, etcétera. Pero creo que es importante establecer que un conflicto social no puede ser reducido a sus aspectos meramente formales administrativos, ¿no?
los conflictos sociales tienen dimensiones sociales, dimensiones políticas, dimensiones económicas, ambientales, etcétera, y reducir un conflicto, sobre todo un conflicto que esté en una situación de crisis y de alta polarización, a los aspectos meramente formales y meramente legales de un solo procedimiento administrativo, yo creo que no nos ayuda a avanzar hacia, digamos, a lo que creo que la mayoría de peruanos que queremos, ¿no? Que es primero desescalar este conflicto, luego llevarlo hacia un escenario en que pueda ser abordado constructivamente, con todas las precauciones válidas de las distintas partes, que no se incremente o se vuelva a desencadenar una situación de violencia, ¿no es cierto? Y comenzar a conversar sobre temas de fondo, sobre la posibilidad de convivencia entre la minería, la agricultura, sobre si es factible, si aquí lo que está de por medio es un cuestionamiento a la inversión, es un cuestionamiento al proyecto, es un cuestionamiento a la empresa, sobre temas de relaciones de confianza, digamos, que se han ido afectando a lo largo de la historia. No nos olvidemos que este es un conflicto que tiene 10 años. Claro. No es un conflicto de ahora, esta es la tercera crisis en realidad. Ahora, se supone, señor Caraballo, que... Las crisis han tenido saldos de pérdidas humanas. Claro. Felizmente, dentro de lo complejo y lo difícil de esta situación, por lo menos creo que hay que rescatar que no ha habido esta vez pérdidas humanas. Claro, ahora, se supone que esta obtención de la licencia, ¿no?, para operar ha durado más o menos como 4 años, 11 meses. Se supone que ya todas las suspicacias que presentaba este proyecto para la población en relación al uso de aguas, de tierras, incluso de paso, ya habían sido subsanadas. Ahora, ¿cómo de alguna manera se vuelve al diálogo a la luz de lo que acaba de ocurrir? No hemos escuchado al presidente de la República en un audio en la que muchos de sus detractores señalan pues que él prácticamente ya tiene una posición sentada, que es el no otorgar esta licencia. Hay una injerencia política en la que vemos también participan las otras autoridades de Arequipa. Es decir, ¿cómo ordenamos ahora todo este panorama que se ve incluso mucho más complicado? Así es. Siempre el diálogo, una situación de crisis ya agudizada, es más compleja, requiere mucho más esfuerzo, mucho más energía, digamos, para despolarizar la situación. Siempre, por eso es mejor enraizar los diálogos de manera preventiva, ¿no es cierto?, con mucho tiempo de anticipación y que sea de manera amplia. Pero ya que estamos en esta situación, ¿qué hacer? ¿Cómo promover? Lo que tenemos que sacar es, decía al inicio, que uno de los impactos de este conflicto es la polarización a nivel político, polarización a nivel social. La sociedad arequipeña y en general el país está un poco dividido, ¿no es cierto?, en las opiniones. Entonces, lo que hay que hacer como esfuerzo mayor es precisamente generar espacios mínimos de confianza a través de los cuales poco a poco ir desescalando esta situación. ¿Y quiénes son los llamados a hacer eso? ¿Quiénes son los llamados a hacer eso? Porque, digamos, en el Congreso ahorita hay una lucha, ¿no?, intestina en relación a si es que se da el tema del proyecto para adelantar o no las elecciones. Vemos al presidente de la República, ha visto su imagen complicada con la difusión de este audio. Vemos el tema de los gobernadores y las autoridades de Arequipa, ¿no? También tener una posición muy clara con el tema de la negativa de este proyecto. Entonces, ¿por dónde se empieza? Hay necesidad de repente un punto medio, como en otras oportunidades ha sido, no sé si la representación de la iglesia, qué sé yo. Así es, no hay una respuesta única y una receta única, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer esfuerzo en identificar quiénes pueden ser actores, digamos, que tiendan puentes, ¿no es cierto?, para generar ese espacio, que sean de confianza entre las distintas partes, que pueden estar a favor o pueden estar, digamos, tienen cuestionamientos al proyecto, pero que apuestan, digamos, por la no violencia, apuestan por un diálogo de fondo. Hay un grupo, por ejemplo, de actores en Arequipa que hace unos días han firmado un documento apostando por la no violencia. Arequipeños por Arequipa, creo, ¿no? Algo así. Es un grupo civil. En realidad estoy pensando más en la gente de la universidad, etcétera, ¿no? Sí, pueden ser otros grupos, también. Lo importante, creo yo, es que se puedan tender puentes entre quienes, aunque opinando distinto, puedan generar ese espacio de encuentro, y quizás, no sé si la iglesia, quizás la Defensoría del Pueblo, en fin, eso es lo importante, comenzar a sumar fuerzas, a generar ese espacio mínimo de confianza a través del cual abordar los temas de fondo que están alrededor de este conflicto. Señor Caraballo, ¿siente usted que hay un mapeo para poder identificar cuáles son los posibles y futuros conflictos sociales
para no esperar que estos estallen, sino hacer un trabajo preventivo? ¿Siente usted que se está haciendo un trabajo en este sentido? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene un Pero a nivel de gobierno, a nivel de ejecutivo, amplio, PCM. ¿no es cierto? La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial y su oficina, su Secretaría de Gestión, Gestión Social y de Diálogo, tienen también un reporte de conflictividad. Entonces tienen identificado una serie de proyectos, de escenarios de conflictividad que están monitoreando, ¿no? El tema es que hay proyectos que sí tienen, digamos, una historia, digamos, de haber enraizado procesos de diálogo, ¿no?, más preventivos, que apuntando a un desarrollo en los entornos sociales en los que están ubicados, etcétera. Pero no olvidemos que esto es un detalle muy importante, ¿no?, que hay conflictos alrededor de proyectos extractivos que tienen que ver con la relación de convivencia, pero hay conflictos que tienen que ver más con la oposición o el rechazo a la perspectiva o la percepción de incompatibilidad de realizar acciones o realizar actividades, económicas como la agricultura y minería. Esos son el tipo de conflictos que son más complejos de abordar y que necesitan, por lo mismo, mayor capital social, digamos, y diálogo de base para poder no llegar a estos puntos, a este punto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, señor Javier Carabedo, por esta comunicación con Nacional. Muy buenas tardes. Mucho gusto.